invitado de hoy en Negocios es Luis Miguel de Bedut para hablar cómo esta compañía se transforma de monoproducto a multimedia. Pues bienvenido, qué bueno tenerlo acá, Luis Miguel, en este estudio. Hola, siempre es un placer estar con ustedes. Arránquenos contando un poco esa decisión estratégica que toma la compañía, una compañía con más de 100 años, que se repiensa y dice, bueno, debemos dejar de ser el monoproducto, de ser solamente el periódico El Colombiano, a comenzar a repensarnos y abrir la mente frente a esa multimedia. Sí, es que lo que sucedía era que durante muchísimos años se lograba tener un crecimiento y una expansión en audiencias y en la actividad de negocios con un solo producto, y era un producto que venía en continuo crecimiento. Sin embargo, lo que empezó a ocurrir en los últimos años del siglo pasado era que las audiencias no crecían con un solo paquete informativo, y entonces entendimos que había que tener diferentes modelos, diferentes ofertas de contenidos informativos para llegar a los diferentes públicos. Ya no se podía crecer con un solo producto. Y entonces tomamos la decisión de empezar un proceso de expansión. Ese proceso de expansión obviamente inició en el mismo segmento de los periódicos impresos, pero claro que posteriormente vino todo lo que fue la explosión del mundo digital y de la internet, y a partir de ello pues hemos hecho hemos incursionado en otro tipo de actividades, como por ejemplo el Digital Out of Home, que son las publicidades en pantallas digitales en sitios de alto tráfico. Y es que, en definitiva, cuando uno ve otras publicaciones en el mundo, comienza a abrirse esa necesidad de estar en el mundo digital, porque como usted lo ha dicho, las audiencias cambian, el panorama cambia. ¿Cómo es ese estudio de mercado? ¿Qué miran en Latinoamérica o en el mundo que les ayuda a decir, bueno, vamos por el camino correcto? Sí, lo que empieza uno a percibir es que en el caso de la prensa, como le estaba comentando, crecer en audiencias con el mismo paquete informativo, pues ya no se estaba sucediendo. Entonces, lo primero que tratamos de hacer fue identificar las necesidades de un mercado, y ahí encontramos que la sociedad en sí misma se ha ido diversificando tanto, son tantos grupos sociales, las ciudades crecen de una manera tal que de un extremo a otro la gente inclusive a veces ni siquiera suele moverse. Y entonces empezamos con lo siguiente: identificamos en primer lugar el segmento popular, estratos socioeconómicos un poco más bajos, 2, 3, 4, y tratamos de encontrar el tipo de contenidos informativos que a ellos les generaba más valor. En este caso, por ejemplo, la información internacional, la economía y los negocios no era lo que les generaba valor, más sin embargo, lo que tenía que ver con el entretenimiento, los crucigramas, y adicionalmente la información judicial, que era muy fuerte en nuestros periódicos clásicos hace 50 o 60 años, pero la fuimos dejando en beneficio de otro tipo de contenidos, pues encontramos que hay una parte de la comunidad que se preocupa y se interesa mucho por ese tipo de informaciones. Ahí es cuando nace entonces ese modelo popular del cubo, pero que además crece bajo una figura bien interesante, es la franquicia. Cuéntenos un poco sobre ese modelo de negocio. Pues que además es bastante innovador en mi opinión, porque digamos, la relación de las publicaciones impresas con una comunidad, con una ciudad, de donde ahí no salían. De hecho, los periódicos suelen ser productos informativos muy locales, y eso ha sido, digamos, parte de su esencia. Pero lo que encontramos con los diarios populares era que podíamos tener una marca sombrilla, un mismo modelo informativo, un mismo estilo informativo, pero con una agenda noticiosa que se desarrolla en forma diferente según la ciudad a la cual van, y entonces creamos el periódico Cubo, que es una evolución de lo que originalmente fue en Medellín La Chiva. Lanzamos el Cubo en la ciudad de Bogotá, hicimos una alianza estratégica con otros 3 diarios, y posteriormente procedimos a expandir el producto con un modelo de franquicia hacia el resto del país. Es así como, por ejemplo, puede uno ver que es un caso muy interesante, como en 5 años nace en Colombia un periódico que hoy en día tiene el doble de audiencias del periódico que le sigue, que era tal vez el más importante y más emblemático en Colombia, en una época en que muchos estaban pensando que el impreso estaba condenado a desaparecer, y sin embargo ha tenido un crecimiento extraordinario. Diferente a la contracción, por lo contrario, fue una expansión de ese medio específico. Así es, y entonces creemos que con mucho éxito hemos logrado crecer en audiencias utilizando el modelo de diversificación de formatos. Mire, hoy en día tenemos
alrededor de 3 veces más lectores de periódicos que las que teníamos hace 10 años. Y lo digo por la medición del Estudio General de Medios, pero en ese portafolio de lectores lo tenemos no con una sola publicación, sino con varias publicaciones. Háblenos un poco también de un modelo bien interesante, es ese trabajo, digámoslo, en equipo de periódicos asociados. ¿En qué consiste y cómo el colombiano participa ahí? Sí, lo que encontramos era, digamos, dos elementos muy importantes. La prensa a nivel mundial se ha distinguido, como le decía hace un momento, por ser una actividad muy local que sirve a las ciudades en particular. Incluso hay un nivel de competencia relativamente bajo entre lo que son los periódicos de una ciudad y otra. Y nosotros encontramos, pero hace ya bastante tiempo, que el modelo de lo que hoy en día se conoce como las unidades de servicios compartidos, por ejemplo, que son muy comunes en muchas industrias, nosotros desarrollamos unidades de servicios compartidos hace 30 años. La primera y la más importante, podría decirle, fue una agencia de noticias, donde nosotros encontrábamos que los contenidos relacionados con las informaciones que se generan en la ciudad de Bogotá, por ser capital, eran de altísima relevancia para nuestros lectores y muy importante entonces para nuestros diarios. Y en lugar de tener cada periódico de provincia o una sala de redacción en Bogotá, lo que decidimos era tener una sola sala de redacción muy robusta, muy potente, dotada de todas las herramientas de tecnología y a través de ella pues proveernos de los contenidos de allá, y entonces es una forma de tener una unidad de servicios compartidos. Es lo que conocemos hoy como Colprensa. Exactamente, Colprensa, que adicionalmente tiene una funcionalidad bien interesante porque Colprensa presta un servicio de doble vía, es decir, si bien Colprensa es una agencia de noticias que nos provee de todo lo que ocurre en Bogotá, a su vez cada periódico abonado de Colprensa es el corresponsal de Colprensa en la ciudad donde está sentado. Esto es, por ejemplo, que en la ciudad de Cartagena el corresponsal de Colprensa es toda la sala de redacción del periódico El Universal de Cartagena, y eso le genera pues una potencia muy interesante. Ahí podemos hablar entonces como de esa co-creación o de ese trabajo realmente de coequiperos, porque de alguna manera están todos aportando a que cada uno tenga un mejor producto. Exactamente, y eso adicionalmente nos genera una ventaja competitiva impresionante frente a grandes grupos de medios. Y como una evolución de Colprensa, y por lo que me preguntaba usted ahora, está Periódicos Asociados. Periódicos Asociados nacen para desarrollar revistas de prensa, revistas como la Revista Nueva, la Revista Turbo, etcétera, y productos de valor agregado que ayudan a estimular la venta o la circulación de los diarios. Hablemos de esa transformación del impreso a una plataforma multimedia, porque hoy vemos, por ejemplo, usted hablaba hace un momento de Cubo también ya está en radio. Es como ir abriendo otro tipo de canales que complementen y que llegan a otro tipo de audiencias. Claro, esto ha sido un proceso muy interesante, digamos, ante esa ansia de ampliar las audiencias y de diversificar y crecer nuestras audiencias. En esto, Paola, lo bonito es que no todo nace perfecto, no todo nace hecho, no todo es un éxito desde el principio, y se requiere de muchísimo espíritu innovador y de prueba y error. Puedo resaltarle, digamos, de una manera muy simpática que tal vez nuestra primera experiencia multiplataforma no fue ni siquiera en la internet, fue a través de las líneas telefónicas, con un servicio de información que se llamaba Salomón, donde la gente podía llamar a un número telefónico único y tener acceso a las últimas noticias, a la bolsa. El horóscopo. Claro, el horóscopo, por ejemplo, era el servicio de mayor demanda que teníamos en Salomón. Eran más de 80.000 llamadas diarias consultando el servicio de información. Además, no solamente el horóscopo, era, por ejemplo, un chiste, o que le pusieran la música del día o la canción del día. Y ahí fue, digamos, nuestra primera experiencia en medios no tradicionales. De hecho, en la unidad, en la compañía la llamamos la unidad de nuevos medios, donde estuvo albergado Salomón por muchísimos años, este sistema de audio-respuesta, y que en esa unidad nace luego lo que es toda nuestra operación digital en la internet y en dispositivos móviles, etc. En dispositivos móviles, bien interesante cuando el colombiano lanza su aplicación móvil, está ya con una presencia muy fuerte en redes sociales y buscando que esas audiencias interactúen. ¿Cómo es esa relación con las audiencias? Hay eventos físicos, pero también espacios virtuales, ¿no? Sí, digamos, el tema digital tiene algo que es mágico, no solamente
les sirve, digamos, a estas compañías para expandir y tener acceso a nuevas audiencias, sino que nos sirve para establecer conversaciones con estas audiencias y poder enriquecer nuestros productos informativos. Y eso lo hacemos de múltiples maneras. Mire, de la forma más sencilla, nosotros monitoreamos permanentemente cuáles son los contenidos informativos más que mayor nivel de lectura o de tráfico tienen, y esto nos sirve para entender cuáles son las necesidades informativas de nuestras propias audiencias, no solamente en la web, sino en el impreso. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es el trend topic en Colombia, en diferentes ciudades del país? Y ya luego vienen las redes sociales, que las redes sociales nos permiten tener conversaciones con esas audiencias, saber qué es lo que están pensando, cuáles son sus necesidades, sus angustias, cuáles son los trend topics, es decir, los temas que son más importantes para ellos, y de esa manera pues, nos sirve para construir nuestros propios contenidos. Y adicional a todo ese tema digital, definitivamente el tema del cara a cara, del face to face es fundamental, y de ahí que ustedes tengan esos eventos como el colombiano ejemplar, como clásico el colombiano, cada uno con un nicho o digámoslo con un objetivo transparente, y es, bueno, demos a conocerle a esos colombianos en el mundo y a la comunidad en general cuáles son esos personajes a destacar del país, ¿no? Para hablar del colombiano ejemplar. Sí, yo diría que las compañías como los seres humanos tienen alma, y es importante que la tengan, y digamos es con natural con los medios de comunicación, con los periódicos, pero también con empresas como la nuestra, mantener una relación afectiva, emocional, de total conexión con la comunidad en la cual nos encontramos insertados, y esto es algo que hacemos pues desde el momento en que nació la compañía. Hoy en día lo llaman responsabilidad social empresarial, pero pues eso es algo que no es nuevo y existe desde hace mucho tiempo, y no se hace por una obligación o por una imposición, sino que, como le digo, forma parte, digamos, de la filosofía, los valores y los principios que seguimos en una compañía como la nuestra. El tema del clásico, el colombiano, es bellísimo porque es una forma de promover el deporte, en particular en este caso el ciclismo, promover la práctica del deporte entre los aficionados, y de paso apoyar entidades de beneficio social con todos los fondos que se recogen, bien sean por las inscripciones, patrocinios, etc. Y es un evento en el cual nosotros en el colombiano nos la gozamos. Es realmente espectacular, hemos beneficiado muchísimas entidades a las cuales queremos y las llevamos en el corazón, y los ciclistas que participan lo saben y lo están haciendo también con ese espíritu altruista de apoyar y ayudar a los otros que tienen más necesidades. ¿Se siente entonces ese trascender de un medio de comunicación para un medio que está transformando la comunidad? Claro, es que nosotros nos debemos en primer lugar a nuestros lectores, claro, pero también nos debemos, y ellos forman parte de una comunidad que para nosotros es muy importante. Es decir, nosotros tenemos éxito en la medida en que sepamos interpretar las necesidades de nuestros lectores y ellos sientan que nosotros somos, digamos, su llave para buscar su bienestar y el desarrollo de la comunidad, y eso es lo que tratamos de hacer. En el tema del colombiano ejemplar, es otra cosa muy linda. Mire, estamos acostumbrados a que a la gente y a las empresas se les suele reconocer por el nivel de éxito que tienen, y el éxito medido en términos de ventas, de actividad económica, de popularidad o de fama, y eso es el éxito como estamos acostumbrados a entenderlo y a reconocerlo. Y nosotros en el colombiano tomamos la decisión en algún momento, que es que hay otro éxito que para nosotros es tanto o quizás mucho más bonito y más importante, que es el éxito que logran las personas al lograr impactar a las comunidades con lo que hacen, y logrando con ello el crecimiento y el desarrollo de esas comunidades. Y en muchísimos casos son personas que lo hacen de una manera, digamos, casi que poco reconocida, son personajes en muchos casos desconocidos y no son seres sobrehumanos. El colombiano, una compañía de Colombia que se transforma, que busca cambiar, modificar ese inicio de monomedio a convertirse en toda una plataforma multimedia. Pues Luis Miguel de Bedut, presidente del colombiano, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. Paola, mil gracias a ustedes, y me siento feliz de estar compartiendo este espacio con la audiencia tan importante que tienen. Este es Negocios, gracias por su sintonía.